para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso está en Romanos 15:4, que lo vimos. Muy buenas noches, hermanos, qué placer estar con usted. Se lo digo honestamente, de poder servirle, porque estamos acá para servirle a usted, hermano. Le pedimos que siga orando por la vida de nosotros, para que Dios nos esté guiando, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios, que si tuviera ciencia y no tengo amor, de nada soy. Y cuando vengo aquí a servirle a usted, la palabra de Dios dice que tengamos cuidado de no ser maestros muchos, porque mayor condenación traeremos. Así que le pido que me tenga constantemente en sus oraciones, ¿verdad? Para que sea el Señor, ¿verdad? Que siempre debemos estar constantes en nuestra situación, siempre estar vigilando, ¿verdad? La Biblia dice que el que crea estar firme, que no caiga, ¿ok? Porque en el momento que viene la confianza y la tranquilidad, le estamos abriendo un espacio al demonio, ¿verdad? Así que vamos a ponernos en oración antes de empezar la clase del día de hoy, hermano. Así que le pido que por favor se cierre sus ojos para que nada que está alrededor suyo lo vaya a desconcentrar y podamos orar a nuestro Padre. Padre, venimos aquí, Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que pudo venir el día de hoy. Sabemos que algunos están muy ocupados, Señor, pero mira, Señor, al que está aquí hoy, Señor, que ha hecho tiempo, Señor, llénale de ti, Espíritu Santo, que pueda abrir su mente, que pueda tener cada día más hambre y sed de tu palabra, de buscar ahí en su casa, ahí en su familia. Da entendimiento, Señor, danos sabiduría, Señor, dice tu palabra, el que esté falto de sabiduría, pídala. Así que te pedimos, Señor, reconociendo, Señor, que tus caminos no son nuestros caminos y que quién puede entender tu mente si no es a través de ti, Espíritu Santo. Así que lo pedimos todo, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, continuamos en la serie. Esta es la cuarta clase. La serie se llama No habéis leído, y como siempre hay un tema, ¿verdad? O como un subtema, pero todo basado en lo mismo. Es la cuarta clase y vamos a terminar con la clase que vimos la vez pasada, que es toda escritura es inspirada por Dios. Vamos a refrescar y vamos a aclarar algunos puntos más. ¿Y por qué? Porque es muy importante, amor, cuando entendemos la naturaleza de las escrituras. Ok, nunca se me ha olvidado una persona. Hay palabras cuando interactúo con la gente que nunca se me va a olvidar. Me acuerdo de un señor que yo creo que es masón, si no lo estoy mal representando, nunca me lo dijo, pero me llamó la atención porque me dijo: te voy a hacer una pregunta, ¿tú tienes una máxima autoridad? Y yo le dije sí, y me dijo: no podemos seguir platicando. Todos tenemos una máxima autoridad, la acepte, la reconozca o no la reconozca. Mi autoridad y su autoridad debe ser Dios. ¿Y cómo conocemos la autoridad de Dios? A través de su palabra. ¿Ok? Porque acuerda que hablamos de que tenemos autoridades aquí en la iglesia. ¿Y por qué reconocemos la autoridad del pastor? Porque sabemos que Dios fue el que lo instituyó a él. ¿Ok? Porque Dios es un Dios de orden. ¿Ok? Entonces, todos tenemos una máxima autoridad. Entonces aquí lo que tenemos la clase es cuál es su autoridad. Su pensamiento, su filosofía o la escritura. ¿Qué es lo que gobierna nuestra vida? Así que vayamos, hermanos, a 2 Timoteo, donde estamos analizando ese versículo. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo del 15 al 17. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 17. Si usted ha faltado alguna clase, hermanos, le recomiendo que vaya, y todas las clases de la iglesia, ¿verdad? No solo la que doy yo, la que del hermano santo, la que del pastor, que usted refresque, ¿verdad? Que refresque, y si usted falló, ¿verdad? Imagine qué excusa tenemos ahora, que tenemos todo esto, que podemos ir, ¿verdad? A ver los videos, audios, sonidos, no tenemos excusa ahora. Lo vamos a leer y dice: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden dar sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Fíjense qué importante, hermanos, porque como es la escritura que hablamos de que esta es la última epístola del apóstol Pablo, sabemos que es un instrumento, es como un lápiz, ¿no? Ahí es donde el apóstol o los escriba es un lápiz, pero quien está moviendo es el Señor, es palabra de Dios. Habíamos visto, ¿verdad?, que cuando dice inspirada, theanostos, lo que significa es aliento de Dios. No es que Dios motivó al hombre, no es como cuando usted dice, oh, yo voy a crear algo y me inspiré, ¿verdad? Algo me trajo una inspiración, pero fue mi talento. Es literalmente el aliento de Dios, palabra de Dios, ¿ok? Es por eso que los profetas decían, así dice el Señor, ¿verdad? No dice, así digo yo, así dice el Señor, por eso decían los profetas. Entonces, fíjese bien que Pablo está a punto de partir y Timoteo, que era joven pero conocedor de las escrituras, ¿cuál es el mensaje que le trae la palabra? Ok, Pablo se va a ir, ¿qué tienes que hacer tú? Busca al sucesor de Pedro. No, busca a Juan, que es el último apóstol, que es el que va a vivir más largo. Cada vez que tengas un problema, llama a Juan, llama a ese. No, ¿qué dice? Busca las escrituras. Ok, y es por eso que es importante reconocer eso del contexto histórico, hermano. Hablábamos de la importancia que tiene que usted, hermano, reconozca 1000 veces, hermano, de que usted es responsable de educar a sus hijos en la fe. Es usted. Algunos deciden dar la educación de sus hijos a las escuelas, lo que ahora es muy peligroso. Déjeme decirle que los valores y los principios cristianos se los tiene que dar usted en su casa. En la escuela no se los van a dar, todo lo contrario, ¿verdad? Usted le puede decir en su casa, Dios creó al hombre y la mujer. Eso, solo eso, hermano, que es algo científico. La estructura de un hombre, su densidad de los huesos es totalmente diferente a la de una mujer. Pero ahora el decir que un hombre y una mujer es algo diferente, es ofensivo aún en las escuelas. Por eso le digo que el encargado de educar a sus hijos es usted, no la escuela, ¿ok? En la fe. Ahora, ahí en el versículo 16, cuando dice toda escritura, hablamos que no podemos descartar, ¿verdad? No podemos decir, oh, esto ya no nos compete, esto fue eso, todo tiene su enseñanza. Ya no puede decir, oh, ya no vamos a ir al Antiguo Testamento. De hecho, me preocupa a mí, a veces me siento incómodo cuando menciono la frase el Antiguo Testamento, porque parece que cuando uno dice antiguo, es sinónimo de viejo, de que ya es obsoleto, de que ya no sirve, ya no es para mí, ya no se aplica a mi vida. Eso era para las personas que estaban allá como pastores y donde la riqueza eran las chivas y los granos, ¿verdad? Y ahora tenemos tecnología y todo eso, ¿verdad? Y ya no se aplica. De hecho, este es algo que me llama la atención cuando tenemos esos movimientos de los que dicen somos progresistas. Los valores y los principios no son progresivos. La tecnología sí, pero lo que es malo siempre es malo y lo que es bueno es bueno. Ahora fíjese bien. Mencionamos que en las escrituras dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Eso está en Romanos 15:4 que lo vimos. Ahora fíjese bien, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Versículos 6-11, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 6 al 11. Y dice así, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciando lo malo, como ellos lo codiciaron, no seáis pues idólatras. Tengamos cuidado, hermanos, con la palabra idólatra, porque a veces nosotros... se fija cuando mencionamos idólatras a algunas personas, ¿verdad? Lo primero que piensan en nuestros amigos católicos, ¿va? Sí, que usted es un atajo idólatra. Tenga cuidado, hermano. Porque la palabra dice que la avaricia es idolatría.
Todo aquello que ocupa el lugar de Dios, lo convertimos en un ídolo. Entonces tengamos cuidado cuando acusamos a otros, ¿verdad? No porque está malo traer el error siempre que se habla con amor, con cariño, pero tengamos cuidado a veces de no caer, ¿verdad? Como cuando dice la palabra, ustedes dicen que no se ha robado, ustedes hurtan, ¿verdad? Así que idolatría, ¿va? Como fueron algunos de ellos según está escrito, el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en algún día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos que le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron ¿qué? Escritas. Y fueron escritas. Y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por lo tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Hay que hacer como ejemplo el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, póngame de ejemplo, así como yo tengo de ejemplo a Cristo. Yo sigo a Cristo, ustedes sigan a Cristo. Porque dice el Pablo, cuando se está despidiendo, he peleado la buena batalla, he mantenido la fe. La fe es una carrera de distancia, ¿ok? No es de 100 metros, 200, sino de resistencia, pero es una carrera de resistencia. Hasta el día que partamos, tengamos pedirle al Señor estar en Cristo y en la fe, ¿verdad? Vimos los peligros, hermanos, los peligros de desconocer las Escrituras. Debemos buscar las Escrituras. Tenemos que tener cuidado cuando empezamos a leer la Biblia hacia atrás, y a eso me refiero, es que partimos de una doctrina y empezamos a buscar cualquier versículo que respalde esa doctrina, y eso pasa muchas veces, ¿ok? Tenemos que ir al texto, estudiar el texto y ver lo que el texto nos quiere decir, no lo que nosotros queremos decir utilizando el texto. Son cosas totalmente diferentes. Debemos no solo leerlas, sino que estudiarlas, ¿verdad? Usted puede leerlas y puede memorizarlas, pero una cosa es leer y otra cosa es estudiar, ¿verdad? Utilizar comentarios. Ahora tenemos acceso a información que antes no teníamos, y nos debería de al mismo tiempo alegrar, preocupar, ¿verdad? Porque no tenemos ninguna excusa. Debemos leerla en contexto, y cuando decimos en contexto, hermanos, no solo me refiero a los versículos que están alrededor del texto, antes y después, pero en contexto con el libro. Yo he visto gente utilizando versículos, especialmente me llama la atención cuando miro mucha gente utilizando versículos en el Evangelio de Juan, tratando de demostrar que Jesucristo no es Dios, cuando lo primero que dice el capítulo es: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces se olvidan de todo, ¿verdad? Que todas las cosas fueron creadas por Él, y se olvidan de todo eso y se enfocan en algo que ellos miran que puedan torcer. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? A veces el contexto lo decimos todo el capítulo, y también el contexto a veces se encuentra fuera del libro, porque se acuerdan que cuando hablamos del ejemplo del Hijo del Hombre en la clase pasada, el contexto del Hijo del Hombre a quien se refiere Jesucristo cuando contesta al sumo sacerdote se encuentra en el libro de Daniel. Okay, muchas veces cuando usted estudia el libro de Hebreos, el contexto de todo el sacerdocio, el lugar santísimo, se encuentra en el libro del Levítico. Entonces tiene que tener cuidado. También, hermanos, tiene que poner, y me acuerdo, tal vez algunos de ustedes, no voy a pedir que levanten la mano, pero tal vez algunos de ustedes se acuerdan, hermanos, que aquí dio el hermano Santos una clase de hermenéutica, ¿verdad? Todos esos principios lo aprendimos, ¿verdad? Así que por ahí creo que también está el material, no sé si está el video, pero él nos enseñó, ¿verdad?, los principios que se hace para la hora de interpretar la palabra. Tenemos que estudiar la palabra, hermanos, en armonía. O sea que cuando usted lee una epístola del apóstol Pablo, tiene que estar en armonía con todas las epístolas del apóstol Pablo.
¿verdad? Vimos que, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, porque tengo las marcas de Cristo. Si usted se queda solo con ese versículo, va a empezar a pensar que Pablo está hablando de los estigmas, que es que tenía los agujeros en las manos, los agujeros en los pies. Okay, ¿de qué marcas está hablando Pablo? Okay, de los azotes, de esa persecución, de los azotes, de los vituperios. Entonces no está hablando de otra cosa. Entonces el problema es de que debemos dejar, recuerde que uno de los principios de interpretar las escrituras es que escritura interpreta escritura. ¿Ok? Entonces tenemos que aplicar esos principios, porque si no la gente, como le digo, empieza a usar estos versículos y dice, las marcas de Cristo, y lo primero que piensa en las marcas de Cristo es las marcas de los clavos. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue azotado, que de hecho eso lo debilitó mucho, fue azotado mucho más de lo que debía haber sido azotado. Y sabemos que Pablo fue azotado, entonces de esas marcas está hablando. Ahora, vamos a entrar en un tema que vamos a empezarlo a ver el día de hoy, pero es un tema un poco extenso, así que vamos a seguir hablando la próxima clase. Me tiene que aguantar por un poco de tiempo todavía, ¿verdad? Dios le está enseñando a ser paciente. Entonces, fíjese bien, el nuevo tema se llama mandato de Dios o tradiciones y mandamientos de hombre. Mandato de Dios o tradiciones, costumbres, prejuicios de hombre. Para eso váyase conmigo por favor a Mateo 15. Mateo 15, versículo del 1 al 11, sí son varios versículos, hermano. Mateo 15, del 1 al 11, y dice así. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Mira, le están ahí como reclamando. Porque no se lavan las manos cuando comen. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Fíjense bien, aquí los fariseos están acusando al Señor Jesucristo, usted está quebrantando la tradición, pero Jesucristo le dice, ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios. Perdón, versículo 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas tu corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ahora, váyase a Marcos, por favor, 7. Es muy importante, hermano, leer los paralelos. Esa es otra técnica de interpretación, siempre buscar los paralelos. Los paralelos son aquellas historias que son contadas en diferentes, ¿verdad? No voy a entender, allá en Honduras le dicen lelos a una persona, ¿verdad, hermano? Ustedes saben, ustedes centroamericanos, paralelos, los lelos. Una broma, hermano, mal chiste, yo sé. Marcos capítulo 7 del 3 al 4. Marcos capítulo 7 del 3 al 4. Dice así, porque los fariseos y todos los judíos
aferrándose a la tradición de los ancianos, se aferraban, fíjese, y muchas veces no se lavan las manos, muchas veces si no se lavan las manos no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de vasos de beber y de jarros y de utensilios de metal y de los lechos, como que estaba el virus ahí, ¿verdad? Estaban lavando todo ahí. El coronavirus como que andaba ahí. Ahora fíjense bien, sáltese al versículo número 10. Sáltese al versículo número 10 y dice lo siguiente. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ahora fíjense bien, hermano, vamos a dar un poquito de contexto histórico, ¿verdad? ¿Qué es esto de las tradiciones? ¿De dónde vienen, verdad? Porque a veces escuchamos la palabra cobran, las tradiciones de los ancianos y no entendemos. Porque alguien podrá decir, bueno, ¿será que nuestro Señor Jesucristo era medio marrano, que no se lavaba las manos y no tiene nada que ver eso? O alguna gente dice, bueno, el Señor Jesucristo no se lavaba las manos porque si le pegaba alguna enfermedad, él solo se sanaba a los apóstoles. No tiene nada que ver con eso. No era que los apóstoles o nuestro Señor Jesucristo no se lavaba las manos, sino que fíjese bien, los fariseos estaban insistiendo mucho, poniendo demasiado énfasis en esta ceremonia de lavado de agua. Era como algo de purificación, ¿ok? De esto los sacerdotes que se purificaban, entonces para evitar ser contaminados, ¿ok? No era algo de higiene, ¿verdad? Y es por eso que cuando andaban en las plazas, por eso dice que se andaban en las plazas, porque cuidado de que, toqué algo impuro, ¿ok? Toqué a alguien que tal vez, alguna mujer que tiene fluido o alguna cosa, entonces ellos siempre estaban con esto, ¿verdad? Y lo llevaban al extremo y querían imponer estas cargas en las personas. Entonces, de eso se trata, no de que Jesucristo no se lavaba las manos, sino que ellos decían, este hombre anda, por ejemplo, ¿se acuerdan que lo criticaban porque andaba comiendo con pecadores, con recolectores de impuestos? Decía, se tiene que estar lavando las manos constantemente, purificándose. Entonces aquí le dice Jesucristo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Porque de lo que hay en el corazón, ¿verdad? Es lo que nosotros hablamos, ¿verdad? La abundancia del corazón es lo que sale en nuestra boca, ¿ok? Del corazón es donde salen malos deseos, envidias, enojos. Entonces, de eso es lo que le estaba hablando el Señor, pero ellos se enfocaban simplemente en sus tradiciones. Perdón. Fíjense bien aquí la palabra corbán. Corbán es una palabra hebrea aramea que significa ofrenda o ofrenda dedicada a Dios. Una vez que algo fue declarado consagrado, nunca podría usarse para ningún otro propósito. La estafa mencionada aquí, lo que estoy leyendo es un comentario bíblico. La estafa mencionada aquí era simple. Las personas podían proteger sus activos hasta después de su muerte, simplemente poniéndolo bajo un voto. Incluso los padres ancianos necesitados fueron excluidos de la ayuda una vez que algo fue corbán. O sea que alguien, ¿verdad? Si venía ahí mi papá, mi mamá y decirle necesito ayuda, estoy pasando, lo que yo tengo es ofrenda para el Señor. Es un corbán, está apartado, no te lo puedo dar a ti. Entonces a esto se refiere el Señor. Dios dio un mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ellos lo habían reemplazado y por encima del mandamiento de Dios habían puesto sus tradiciones. Por encima del mandamiento de Dios había puesto sus tradiciones. Ahora fíjense bien para que entendamos bastante eso de las tradiciones, porque la palabra ahí, hay un versículo ahí donde leímos de Mateo que del 15, del 1 al 11. Si usted se regresa, ahí dice en el 9, ahí donde estábamos, Mateo 15, del 1 al 11, en el versículo 9 dice: pues en vano me honran enseñando
como doctrina mandamientos de hombre. O sea, ellos lo ponían como doctrina, mandamientos de hombre. Pero la pregunta es, para los escribas y los fariseos, ¿estos eran mandamientos de hombre? Porque vamos a ver un paralelo con otras religiones. Porque muchas religiones dicen, oh sí, pero es que esos eran tradiciones de hombre, mandamientos de hombre. Pero nos vamos a dar cuenta de dónde supuestamente vienen estas tradiciones. Fíjese bien, según las enseñanzas rabínicas, cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, se le dieron dos leyes. La ley escrita, pero se le dio además también la ley oral. Y esta ley lo que hacía es que describía o explicaba los principios de interpretación, ¿verdad? O sea que como que la ley escrita era muy general y necesitaba más detalle, más explicación, porque por ejemplo decía, no trabajarás el sábado. Ok, pero ¿qué es trabajo? ¿Hasta dónde es trabajo? O sea, ¿qué se considera trabajar el sábado? ¿Significa que me tengo que acostar y quedar ahí, no me puedo levantar? ¿Qué es trabajo? Entonces, ellos decían que Dios en el monte Sinaí a Moisés le dio las leyes y oralmente le dio estas leyes verbales. Y estas leyes, luego de que Moisés las tuvo, se las transmitió a Josué, a los 70 ancianos, profetas, conjuntos. O sea que vino una cadena donde estas tradiciones orales, no escritas, no hay registro de esto, se fueron transmitiendo de forma oral. ¿Ok? Y le digo, es por eso que según ellos estas tradiciones son divinas, porque proceden de Dios. Dios se las dio a Moisés y solo vinieron transmitiéndose. Ahora fíjense bien que estas tradiciones no se pusieron en escrito, no había nada de esto escrito, sino que apenas alrededor más o menos de 200 años después de Jesucristo, en un libro que se llama The Mishnah. ¿Ok? Ahí está en ese conjunto. Pero imagínense, hasta después de Jesucristo, o sea, no estamos diciendo que estas tradiciones no existían, porque vemos que nuestro Señor Jesucristo las menciona, pero no fueron escritas hasta muchos años después. O sea que no tenemos ningún registro de que estuvieron con los profetas. Posiblemente fueron antiguas y en algún momento se empezaron a desarrollar estas tradiciones, pero no hay ninguna evidencia de que Dios se las dio a Moisés. De hecho, porque ellos dicen, ok, es que la ley es insuficiente, no nos explica, entonces Dios les tuvo que explicar completamente a Moisés, pero la Escritura rechaza eso porque hay veces que la Escritura muestra que pasaba algo y Moisés o las personas no sabían qué hacer y Dios le tenía que decir qué es lo que tenían que hacer. Hay un pasaje, si lo busca ahí en Números 15, 32, 34, Números 15, del 32 al 34. Y dice así, Números 15, 32, 34. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron un hombre que recogía leña en el día de reposo. Los que lo encontraron recogiendo leña, lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron bajo custodia porque no se había aclarado qué debería de hacerse con él. Y fue Dios el que le dijo, ok, este hombre tiene que morir. Pero si se fijan, aquí en otros pasajes, este solo es uno, pero hay varios pasajes donde ellos no sabían qué hacer. Entonces, si era cierto de que a Moisés se le dio esta ley oral donde describía todo, ¿por qué había que ir a consultar a Dios? No hay esa ley oral que proviene de Dios. Ahora fíjese bien, usted dice, bueno, y esto de los judíos y sus tradiciones y todas estas cosas, ¿por qué es importante? ¿Por qué es relevante? Y fíjese bien que hay muchas religiones que dicen creer en la Biblia, que es la palabra de Dios, pero tienen fuentes externas, ¿verdad? Por ejemplo, los mormones tienen
La perla de gran precio, y tiene varios libros que cuando usted escucha lo que ellos dicen, usted, nah. Usted sabía que según ellos, Jesucristo es el hermano espiritual de Lucifer, del diablo, que el Dios que usted cree, el Padre, antes era un hombre, literalmente un hombre, que usted y yo nos podemos convertir en un Dios. Y cuando yo le explico esto a la gente dice, nah, sí. Claro, ellos no se presentan de esa forma, ¿no? Ellos le empiezan hablando de Jesucristo y otras cosas, ¿verdad? Pero ellos creen, y es por eso que es bien curioso, porque el hombre tiene que ser consagrado a su matrimonio así rápidamente. No estaba, pero para dárselo más o menos por si se quedó con curiosidad. Ellos creen de que si usted cumple mucho la ley y usted está casado, donde usted sella en el templo, y es larga la explicación, pero usted el mayor nivel, porque hay varios niveles de gloria, el mayor nivel que usted puede alcanzar es que usted con su esposa se va a convertir en Dios y va a tener hijos espirituales que lo van a adorar a usted. Y usted dice, no, sí, ellos se bautizan por los muertos. Los mormones creen que usted, aquellas personas que nunca fueron expuestos al evangelio de los mormones, usted cuando usted se muera va a ir a una prisión espiritual. Para que usted salga de esa prisión espiritual, va a haber, así como los mormones creen muchos en las misiones, alguien espiritualmente va a ir a esas prisiones espirituales y le va a ir a predicar el mensaje, el verdadero evangelio, que se perdió por muchos años. Y cuando le predique y usted crea, cuando usted le predican el mensaje y usted crea y usted se bautiza, usted sale de esa prisión espiritual. Pero hay un problema, que usted es espíritu. ¿Se imagina intentar bautizar un espíritu en agua? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que hacen que cuando alguien persona es mormón, esperando, ellos se imaginan, por ejemplo, que toda su descendencia, su abuelito, todos están ahí, en esas prisiones espirituales. Entonces, ellos saben que hay un mormón que les está predicando a ellos, y ellos están creyendo, pero ellos no pueden salir porque todavía no han podido ser bautizados. Entonces usted, cuando cumple con ciertos requisitos, usted puede entrar al templo y usted lleva una lista con los nombres de las personas por los que usted se va a bautizar. Entonces lo meten ahí y se ponen, le digo, hermano, no parece, hermano, pero hay millones de personas que creen en estas cosas, ¿verdad? Y entonces lo que hace usted, que usted con la esperanza de que alguien le predicó a su abuelito, entonces usted viene, lleva el nombre y lo bautizan por él. O sea que usted se está bautizando por los muertos. Eso es lo que hace. Y buscan cualquier versículo, hay un versículo en la Biblia que dice, ¿y por qué entonces ellos se bautizan por los muertos? Como le digo, y empiezan a buscar, pero eso es realmente lo que pasa. Pero cuando ustedes le preguntan, bueno, pues eso no está en la Biblia. Oh, pero es que hay revelación divina. Fíjese bien, una frase que le encanta cada vez que usted trata con cualquier grupo y dice, pero eso no está en la Biblia. Viene el versículo más famoso de toda la secta, que es el siguiente: pero cuando el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿verdad?, venga, os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Ahí va a venir. Es que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. No, el Espíritu Santo no nos va a guiar a algo que contradice la Escritura, jamás. No. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad, hermano? Así que por eso es importante. Ahora fíjense bien, ¿por qué les dije que es importante que, si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ok, ustedes están tratando de enseñar doctrina que son mandamientos de hombre, pero como ya hemos visto, según los fariseos, estos no son mandamientos de hombre, estos provienen del Señor. ¿Por qué es importante? Vamos a poner, y esto siempre lo quiero hacer con mucho cuidado por si hay una persona, si usted quiere compartir, de hecho le recomiendo que comparta las enseñanzas, ¿verdad? A veces nosotros decimos, hermano, pero, y yo lo hago bastante con el Facebook, hay muchos mensajes bonitos, muchos estudios. Lo que yo le estoy enseñando aquí, hermano, son estudios que hay bastante de universidades y otras cosas. Lastimosamente la mayor parte está en inglés, pero fíjese bien que a veces uno dice, ay, pero yo quisiera saber más. Comparta las enseñanzas, comparta los domingos, ¿verdad? Póngalo ahí en el Facebook. Dejemos de estar poniendo tanta noticia negativa en el Facebook, ¿verdad? O solo están compartiendo el chiste. Vemos un chiste y ya lo compartimos, ¿verdad? Pero pongamos el versículo, pongamos una prédica, ¿verdad? Fíjese bien, esto lo digo con todo cariño por si hay algún amigo católico que algún día
lo mire, ya sea que lo mire hoy, mañana, de aquí a 20 años, ¿verdad? El poder del Internet. Lo decimos con mucho cariño, ¿ok? Y tenemos que tener cuidado nosotros también, porque en la próxima clase vamos a ver que estas tradiciones a veces entran a la iglesia protestante, donde nosotros empezamos a hacer doctrinas de mandamientos de hombres o de prejuicios o de mala interpretación de la palabra, ¿verdad? Solo para darles como un detallito, un anticipo, así un aperitivo. Como cuando decimos, oh, usted no puede andar con pantalón, hermana, porque la Biblia dice que la mujer no se debe de vestir de hombre, ¿verdad? Si nosotros estudiamos los tiempos, cómo se vestían los apóstoles, se vestían de túnica, no pantalón. Entonces, tenemos que tener cuidado porque hay gente que empieza a hacer doctrina. Y hermanos, si usted no se ajusta a esa doctrina, lo sacan del reino de los cielos. Sí, hermano, lo expulsan del reino de los cielos, lo miran como que uno es un inconverso. Ah, no, hermano, es que si usted no va a predicar de saco, ¿verdad? Pues me pongo de saco yo tal vez, ¿no? Si no predica de saco, no anda corbata. Anda en pecado de seguro. Cosas así, ¿verdad? No más. Entonces, esto lo digo, hermanos, porque le digo, vamos a ver lo que dice Roma, ¿ok? Si algún amigo católico tiene la oportunidad de ver este mensaje, lo que estamos es a Roma, lo que enseña Roma, no lo vaya a tomar algo personal, ¿va? Yo sé que a veces cuando alguien menciona algo de nuestra fe, está eso, ¿verdad? Ay, no voy a hablar de mi pastor o de mi iglesia porque es la mejor iglesia del mundo. No, está usted, así que no, usted ya lo hizo imperfecto. Recordemos que Roma o la Iglesia Católica basa sus doctrinas no solamente en las escrituras, pero también en las tradiciones. Según Roma, los apóstoles pasaron tradiciones orales a sus discípulos y estas se han transmitido en el transcurso del tiempo. Pero cuando examinamos las doctrinas o dogmas que Roma ha establecido, nos damos cuenta que hay una gran desconexión con las escrituras y son la evolución o desarrollo de muchos años posteriores a los apóstoles. Dice bien que mucha gente... y eso lo vamos a ver, la hermana Flor lo mira mucho, muy seguido. Sí, hermana Flor, la voy a hacer famosa. No se preocupe, no voy a dar la dirección ni nada, pero yo sé que usted pelea con esa gente aquí. Mucha gente dice, oh, la iglesia de los 2000 años. ¿Cuál iglesia de los 2000 años? Porque las cosas que enseña Roma no se creían por cientos o miles de años. Entonces, cuando usted dice la iglesia de los 2000 años, ¿de qué iglesia está hablando? Y vamos a poner un ejemplo y vamos a darle documentación por si alguien nos quiere decir, mentiroso, falso profeta. Fíjese bien, yo nunca he sido católico, pero yo crecí, estudié en un colegio católico la mayor parte de mi vida. Me casé por la iglesia católica, ¿verdad? Los buenos recuerdos que tengo del colegio de los frailes, porque estudié en un colegio franciscano, son buenos recuerdos que tengo con los frailes. O sea que lo que hablo, lo hablo con amor. No tengo ningún resentimiento ni ningún problema en contra del catolicismo. Lo digo por amor, porque lo contrario al amor no es el odio, sino que la indiferencia. Fíjense bien, cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que es y tengo muchos problemas con esta palabra, la transubstanciación, o sea, cuando en ese momento el pan y el vino, ¿verdad? Aunque se miran físicamente como pan y vino, en ese momento hay un milagro, ¿ok? Donde es la sangre y el cuerpo de Cristo. Esto se empezó a ver ya y a enseñar en el siglo XIII. Imagínense, en el siglo XIII. Y fíjense bien que quiero ser justo, algunas de estas cosas se establecieron oficialmente a cierta fecha, pero se empezaron a enseñar desde mucho antes. Pero hay enseñanzas, doctrinas, que por cientos de años la gente no sabía, no conocía a la gente, ¿verdad? Pero la gente entonces va hacia atrás y busca, oh, lo que dijo este padre de la iglesia da un inicio, o sea, siempre ha estado ahí, esta creencia siempre ha estado ahí, pero a través de, como le digo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos va a revelar toda la verdad y cuando usted escucha a los apologéticos católicos, ellos no tienen ningún problema en decir. O sea, que esto es un desarrollo, que esto es una evolución, que a través de la sabiduría y, bueno, tantas cosas, ahora lo venimos a conocer más claramente, pero siempre ha estado ahí. ¿Ok? Fíjese otro, a la Inmaculada Concepción, ¿cuándo cree que se hizo dogma? Dogma, se empezó a creer desde mucho antes, pero como dogma, ¿cuándo cree usted? Como dogma, 1854.
Eso lo digo porque ahí viene un joven, bueno, cualquiera de nosotros, ¿va? No estamos vivos para ese tiempo. Nos lo dicen y nosotros pensamos que en el año 300 la gente creía esta cosa y no es cierto, ¿verdad? De hecho, fíjese bien que el obispo Fulgenius del año 467 al 533 habla que había pecado de María. En el año 467 se llama obispo Fulgenius, si alguien lo quiere buscar y quiere decir que estoy inventando, ¿verdad? De hecho, si quiere irse más antiguo, porque no nos vamos a las escrituras dice en Lucas 1 del 46 al 47, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Pero la gente dice, bueno, es que fue el Salvador en ciertas cosas. La explicación es que, por ejemplo, porque como ellos tienen que luchar, una vez que se ha puesto el dogma hay que defenderlo. Y es por eso le digo, las tradiciones lo ponen por encima del mandamiento de Dios. Entonces lo que ellos dicen es que, por ejemplo, imagínense que alguien va caminando y hay un charco, ahí va un charco sucio, usted viene limpio, blanco, entonces está el charco y usted se va a poner el pie en el charco, entonces viene alguien y antes de que usted se ensucie, lo rescató. Entonces por eso María dice, mi Salvador. Esa es la explicación, nomás para que sepa. La Asunción de María, ese fue de los últimos, creo, 1950. La infabilidad papal, ¿verdad? La infabilidad papal, para explicarle a las personas, es que el Papa no es que es un hombre perfecto, no es que comete error, pero bajo ciertas circunstancias que bien complejas, ¿verdad? Esto ellos mismos les da problema, cuando él habla a escatedra, el Espíritu Santo lo protege a él de enseñar algo que sea herético, pero como le digo, no es todo el tiempo, y es por eso que vamos a ver un video, y a mí ese me parece uno de los dogmas que más demuestra que esta es tradición de hombre. Fíjese bien que mucha gente no sabe, pero en el año hay un papa que se llama Honorius I, fue condenado como hereje. Fue condenado como hereje en un concilio, en el concilio de Constantinopla, en el año 625 a 638. Este papa fue condenado como hereje, porque decía cosas heréticas, herejías. ¿Dónde está la infabilidad papal? Ellos van a tratar de decir, es que sí era herejía, y ellos aceptan que es una herejía, pero como él no dijo la palabra, yo decreto, yo esto y esto y esto, no estaba hablando escatedra, no estaba hablando sin error en ese momento. O sea, entonces, y es aquí cuando le voy a pedir que por favor a mis hermanos que están en el video puedan ver el siguiente video para demostrarle por qué la infabilidad papal me parece uno de los dogmas más sin sentido, y lo digo con todo respeto, pero pongan el video por favor y escúchenlo muy bien, hermano. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana
para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, no andar peleando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. Io ho chiesto Van a tener que permesso leerlo, a hermano, porque está en Emanuele italiano. di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Hace poco tiempo que mi papá ya no está. Lui era ateo, Era ateo, ma ci ha fatto pero battezzare bautizó a a sus tutti e 4 quattro hijos. figli. Era un uomo Era un bravo. hombre bueno. È in cielo, ¿Está papà? en el cielo mi padre? Che bello che un Qué figlio bonito que un hijo diga de su dica padre, del suo papà era bueno. era bravo. Voi pensate che Dio ¿Pensáis que Dios sarebbe capace sería di capaz de lasciarlo dejarlo lontano lejos da de te? él? ¿Pensáis eso? Pensate quello? Ma forte, con Fuerte, coraggio. con valor. Dio No. abbandona i suoi ¿Dios figli. abandona a sus hijos? No. Dio abbandona i Dios suoi abandona a figli sus quando hijos sono bravi. cuando son buenos. No. Ecco, Emanuele, Aquí tienes la questa è respuesta, risposta. Emanuele. Dio Dios seguramente sicuramente era era orgulloso fiero di tuo de tu papá, perché è più facile porque es más fácil, essendo siendo creyente, credente, bautizar a battezzare i los figli hijos che essendo non que bautizarlos credente, siendo no battezzarli. creyente. E sicuramente a Seguramente Dio questo esto a è piaciuto Dios tanto. le ha gustado mucho. Parla con tuo papà. Habla con tu papá, Prega reza a tu por tu papá. papá. Grazie Emanuele. Gracias, per il tuo Emanuele, por tu coraggio. valentía. Ok, tuve que traducir. Patuti, no parlo italiano. Son broma. Todos los que no hablan italiano. Ahora fíjese bien, hermano, podríamos estar horas analizando lo que dice el vicario de Cristo según la Iglesia Católica, y eso lo digo con mucho amor para mis amigos católicos. A mí me gusta ser honesto y cuando estudio lo que dice Francisco, ponerlo en contexto. Después de eso me gusta escuchar lo que dice varias veces, porque algunas veces la gente no representa a Francisco de forma correcta. Entonces trato de ser lo más justo y ubicar sus palabras en contexto. Y cuando usted se da cuenta que él realmente es un inclusivista es aquel que cree, y de estos hay muchos curas, que prácticamente que usted crea en Dios, ¿verdad? Como quien dice, todos los caminos llevan a Roma. Pero la Biblia dice que solo hay un camino al Padre, y es nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo primero? Dice, escucha la frase porque lo dice en 3 veces, en 3 diferentes videos. Todos somos hijos de Dios. Ok, la Escritura dice que a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De hecho, a los fariseos les dijo, vosotros sos hijos de tu padre el diablo. Lo digo con amor, de nuevo, si algún católico está viendo el video, porque muchas veces mis amigos católicos se acercan con mucho amor, con mucha sinceridad, y le puedo decir, usted puede estar sincero, ser sincero, pero estar sinceramente equivocado. Cuando ustedes dicen, oh, si no beben, no toman la sangre de Cristo, déjenme decirle, para los que no conocen, el Islam no cree que Jesucristo es Dios, y el Islam niega que Jesucristo fue muerto y crucificado. Y entonces en la Eucaristía es básico, esencial en la vida del católico.
pero un musulmán niega que Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre por usted y por mí. Entonces le digo, me gusta ponerlo en contexto porque posiblemente alguien puede decir, no, es que el primer video lo que dice es que todos somos hijos de Dios en el aspecto de la humanidad, ¿verdad? De que de una forma todos somos seres humanos y todos somos... Si usted lo empieza a escuchar, especialmente con lo del ateo, la Iglesia Católica enseña que somos salvos por la fe, más las obras. ¿Ahora somos salvos solo por las obras? Porque la palabra de Dios dice que aquel que ha rechazado al Señor Jesucristo ya ha sido condenado. Un hombre ateo que rechaza a Dios, posiblemente porque bautizó a sus hijos, por costumbre. Usted ha visto, usted sabe, con respecto a nuestros amigos católicos, hay muchos amigos católicos y protestantes también que no son protestantes, ¿verdad? Que van un domingo a la iglesia, católicos o protestantes, van a la iglesia de vez en cuando es Navidad o de vez en cuando, pero no son católicos. ¿Ok? Entonces imagínense, ¿un ateo puede ir al cielo? Ahora mucha gente, quiero que se acuerde, pero hay un momento porque mucha gente dice, ok, pero es que acuérdese, la infalibilidad papal no significa que todo lo que dice el Papa es infalible, sino que cuando él enseña, ¿usted ha leído el Vaticano II? Cuando habla del ecumenismo, documentos oficiales de la Iglesia Católica, tiene lenguaje similar, no exacto, pero similar. Y cuando usted escucha a Francisco, hay un momento, si usted se fija en el video, lastimosamente estaba en italiano, pero él hace una pregunta a la gente y la gente como que dice, no, y él dice, más fuerte, ¿está enseñando o no está enseñando? Está enseñando. Entonces, porque hay gente que dice, no, es que si él no dice yo decreto el día de hoy y lo pongo en un concilio, ¿cuánta gente ha leído los concilios de Nicea, de Trento? ¿Cuánta gente lee eso? Entonces, este es para muchas personas el vicario de Cristo. Y según él todos somos hijos de Dios. Y un ateo le dijo, ahí tiene la respuesta. Un ateo, alguien que niega a Dios. Hay un versículo, le digo, podríamos estar hablando horas y horas y tenemos mucho que avanzar, pero dice, no debemos andar peleando. ¿Qué hacía Pablo entonces cuando iba a la sinagoga los sábados? Cuando decía, quisiera ser apartado yo mismo por amor a mis hermanos. Si al final todos nos vamos a ir al cielo. Es por eso que a veces tengo un amigo que me dan ganas de decirle, ok, ¿a quién le creo yo? ¿A ti o al Papa? Y de nuevo, si hay un amigo católico que lo mira, no lo vaya a sentir mal, analícelo en su corazón, medítelo. ¿Cuál es su máxima autoridad? Porque el catolicismo nos enseña que él es el sucesor de Pedro. Entonces tenemos, y este dogma se estableció en el año, imagínense, como dogma, 1870. De hecho hay pruebas que usted cuando lo busca en la enciclopedia católica, hubo en años antiguos donde un hombre hizo muchos escritos afirmando la infalibilidad papal, y esos escritos se utilizaron por cientos de años y luego se descubrieron que eran falsos. Y cuando usted, porque tiene que recordar, y eso pasa en muchas religiones, cuando el hombre quiere tener poder, por ejemplo, creo que perdí la fecha, pero usted sabía que por 1000 años, más de 1000 años, los sacerdotes se casaban. ¿Sabía? ¿Se casaban? ¿Soy yo o Pedro estuvo casado? ¿Verdad? Y Dios le sanó a la suegra. Y Pedro es el primer papa. Ok, entonces son tradiciones de hombre. Pero ellos dicen, no son tradiciones de hombre, no hay paralelo. Si usted se va a la historia, para los fariseos, estas son las ley oral que Dios le dio a Moisés. Lo mismo dicen ellos, es que estas son tradiciones que los apóstoles le dieron a sus discípulos y se pasaron, pero muchas de ellas, algunas se miran más recientes que otras, pero algunas de ellas tuvieron que pasar cientos de años para que se empezara a ver. Y ellos no tienen problema cuando dicen, sí, sabemos que este es el desarrollo, la evolución. Entonces lo digo porque hay gente que dice, esa es la iglesia de los 2000 años. No es cierto. Ok, ¿cuál 2000 años? Porque eso no lo creían. Hay muchos que se asustarían de creer estas cosas.
¿verdad? La palabra de Dios dice, más a los que le recibieron fue a ellos que les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjese bien que no solamente ha evolucionado estas doctrinas, tradiciones del catolicismo, sino que van en contra de ellos mismos, porque por ejemplo, la pena capital, que era aceptada en Roma y era creída por San Agustín, el Papa Inocente III, Tomás de Aquino, el Cardenal Newman, ahora ya, dice Roma, no pena capital. Lo hubiesen inventado antes de la Santa Inquisición, ¿verdad? Pero fíjense bien, aquí lo tengo. Hasta el año 1075 se casaban. Hasta que se tomó la decisión, ya, a divorciarse. Y todo esto es porque empezaban a haber problemas, mucha depravación sexual y muchas cosas. Entonces se tuvieron que tomar ciertas medidas, pero son tradiciones de hombre. Porque la palabra dice que el obispo o el anciano debe ser marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Y le sería mejor al hombre, ¿verdad? Por cuestión de pecar, que es mejor que se case. ¿Ok? Si usted no tiene el don de continencia, no estamos diciendo que si una persona quiere servir a Dios y dice yo tengo el don de continencia, como Pablo, ¿verdad? Dice, perfecto, pero usted no lo puede imponer. Entonces dice la palabra, mejor cásese y sea marido de una sola mujer. Ahora fíjese bien que importante es otra tradición que Roma abolió. Comer carne el viernes era un pecado mortal antes de noviembre 18 de 1966. Comer carne los viernes. Ahora déjeme explicarle, porque yo sé que hay muchos aquí que no son católicos, o tal vez usted fue un católico wichi-wachi, kiuchi-wichi, me va a escuchar esa frase, y no conoce su fe. Pero lo que enseña el catolicismo es un siguiente, yo sé que es un poco tarde, pero quiero terminar con esto, porque es muy importante. Cuando usted se bautiza en Roma, usted entra al estado de la gracia. O sea, cuando usted se bautiza, es ahí cuando usted entra la gracia, al estado de la gracia, y cualquier pecado ahí es purificado. Pero usted sigue viviendo, entonces usted comete pecados mortales o pecados veniales. ¿Ok? El pecado mortal es un pecado muy grave. Y usted lo comete cuando es un pecado mortal, usted tiene conocimiento de él, y usted, a pesar de que usted sabe que es pecado, tiene conocimiento, usted decide hacerlo. Ahí se convierte en un pecado mortal. Y en ese momento, la acción de la gracia, este pecado es tan fuerte que rompe ese estado de gracia. O sea que usted pudo haber sido bautizado, ir a muchas misas, cometió un pecado mortal, comió carne un viernes, y no es broma, hermano. Yo sé que da risa, hermano, o sea, yo sé que es cierto, da risa. Pero imagínese, si usted sabía, porque obviamente usted tiene que haber conocimiento, sabe que el no ir a misa es pecado mortal, y ellos le van a explicar por qué. Porque decía, si antes los cristianos tenían fe que hasta por su fe eran perseguidos, y usted ahora no va a ir a misa. Pero tiene que saberlo, si usted no es consciente de que es un pecado mortal, no se considera, es algo muy complicado. Pero imagínese, usted puede haber sido bautizado, entrar al estado de la gracia, ir a varias misas, pero usted cometió un pecado mortal, bye, eternamente separado de Dios. Entonces, hasta antes de 1966, pecado mortal. Después de 1966, no es pecado mortal. Ahora fíjese bien que cuando son los pecados veniales son pecados no tan graves, ¿verdad? Y ahí van a hablar cuando ellos pecado de muerte, pecado no de muerte. Pero fíjese bien que en el pecado venial, imagínese, lo digo con amor, la blasfemia a la sangre de Cristo. Que la palabra nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero cuando el sacerdote católico entra, en ese momento él es un Ortus Christus, otro Cristo. Y en ese momento, cuando es la sangre y la carne de Jesucristo, fíjese bien que el pecado mortal no limpia ese pecado, sino que usted tiene que ir de hecho usted no debería ir a comulgar, sino que usted tiene que ir a la confesión de pecado.
tiene que haber de verdad un sentimiento de arrepentimiento. Usted va a la confesión de pecado y hace penitencia. No solo es de irse a confesar. Yo sé que hay mucho católico wichiwachi que cree que solo va a confesarse. No, usted tiene que hacer la penitencia. Y en ese momento, recuerde que hay penitencias, indulgencias, y cuando usted estudia la historia de todo eso, del abuso que ha habido con el dinero de eso, ¿verdad? ¿De dónde cree que salían esas catedrales llenas de oro y todas esas cosas? ¿Verdad? En prometerle a la gente. Todavía hay momentos que si usted entra por las ciertas puertas de cierto lugar, sobre usted hay muchas indulgencias y se perdonan un montón de cosas. Pero imagínense, si usted comete un pecado mortal, usted tiene que ir a donde un sacerdote, confesarlo, ¿verdad? Tiene que haber verdadero arrepentimiento, usted se confiesa, pasa la satisfacción, va, la penitencia, y entonces en ese momento es perdonado. No en la Eucaristía, donde está la sangre y cuerpo de Jesucristo para ellos. Eso es para los pecados veniales. ¿Es insuficiente la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado? Por seguir tradiciones de hombre, hemos invalidado el mandato de Dios. Y déjeme decirle, hermano, que eso también empieza a entrar en los protestantes. Si usted no se viste de cierta manera, si usted no se peina de cierta manera, lo sacamos del reino de los cielos. Si lo miraba con un tatuaje, olvídese, hermano, usted es hijo del diablo, ¿para qué? ¿Verdad? Y pero eso lo vamos a ver en la otra clase. Pero sí quería decirle esto del pecado mortal y el pecado venial. Entonces imagínense, antes de 1966, comer carne los viernes era pecado mortal. Y el pecado mortal rompe con la gracia que usted recibió en el bautismo. El pecado venial no. Si usted hace un pecado venial, puede ser purificado en la Eucaristía y hay otras formas, pero si usted va con esas impurezas, el pecado venial no rompe su relación con el Señor Jesús. Entonces, ¿dónde usted purifica eso? En el purgatorio. Y aún así el purgatorio ha cambiado. Porque antes, cuando usted escuchaba la forma en que enseñaban el purgatorio es de que había un tormento, un sufrimiento. Ahora es la purificación, catarsis. Pero en el purgatorio es donde usted, entonces fíjese bien qué es lo que pasa en el purgatorio. Porque ellos enseñan de que esos pecados usted los va a pagar. Imagínese, Dios me perdona, Dios me limpia, pero cometo pecados veniales. Y en ese tiempo voy al purgatorio, que no sabemos por cuánto tiempo, dependiendo. Cuando yo esté enfrente de Dios, bueno, le doy gracias a Dios por ciertos pecados que Él me perdonó, porque por otros yo pagué. Por este y por este lo pagué yo, no tú. Solo cuando entendemos, hermano, que nosotros sin la sangre de nuestro Señor Jesucristo de sacrificio en la cruz, no importa cuánta penitencia, cuánto usted quiera hacer, cuánto usted quiera irse a predicar, cuánto dinero le entregue usted a la gente, usted está apartado de Dios. Porque solo cuando entendemos la santidad de Dios, como el profeta que dijo, ¡ay! ¡Ay de mí! Que siendo hombre de labios inmundos, he visto al Señor. Un profeta lo dijo, utilizado por Dios. Imagínense nosotros cómo nos quedamos de pequeños, hermanos. Solo cuando entendemos la santidad de Dios, y fíjese bien que solo cuando entendemos esa santidad de Dios es que podemos darnos cuenta que no hay nada que podamos hacer, y en ese momento es cuando podemos valorar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y viene una adoración y una alabanza, y de decir, desechado era, apartado era, no merecía nada. Solo en ese momento usted puede adorar al Señor y dar gracias, Señor, porque jamás hubiese alcanzado estar contigo si no fuera por tu gracia. Y ahí es cuando viene una alabanza sincera y una alegría y un gozo de corazón. Es por eso, hermanos, que a mí me gusta recordar mis pecados, no por culpa, sino para recordar de dónde me sacó el Señor. Dice la palabra del Señor, bienaventurado el hombre a quien Dios limpia sus pecados aparte de las obras. Pero cuando usted cree que es usted echándole la mano a Dios, usted ayudándole, no, es que está aparte. Por eso siempre se fija la persona, dice, ¿qué tengo que hacer yo
¿qué tengo que hacer? Porque estamos acostumbrados a que no debemos de ganar las cosas. Pero el Evangelio dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no para obras, para que nadie se gloríe. Solo Dios se puede llevar la gloria. Solo Dios se puede llevar la gloria. Entonces, ¿por qué? Por seguir tradiciones de hombre, hemos invalidado el mandato de Dios. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente, necesario. Una vez su sacrificio, no esos sacrificios, imagínense, están de vuelta al sacerdocio levítico, donde por causa de que los hombres por la muerte, dice, tenían que ver, porque se mueren. Nuestro Señor Jesucristo, después de haber siendo sacrificado, se entró y está a la diestra de Dios. Nos está representando eso una y otra vez sin poder perfeccionar a nadie, porque al final puedo cometer un pecado mortal y estar apartado, ¿verdad? Pero de tal manera, imagínense que Romanos 5:1 dice que ahora tenemos paz, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué paz puedo tener si yo mañana puedo cometer un pecado mortal y estoy apartado de Dios? No, nunca voy a tener paz. Porque pecamos todos los días, hermano. Y la gente dice, pues es que acuérdese que nadie pudo estar enfrente de Dios. Sí, porque es más, seremos transformados y restaurados y tendremos otro cuerpo. Y gracias a la sangre ya no necesitamos a ningún hombre, ¿verdad? Dios instituyó pastores, maestros, su iglesia. Pero la máxima autoridad es Dios, es el que nos justifica, no el hombre, no nosotros a nosotros mismos. Así que vamos a orar, hermanos. Ahí inclina su rostro, hermano, y trate de olvidarse de todas esas cuestiones que a veces nos distraen en la oración y recuerda, hermano, de dónde Cristo nos sacó, que estábamos perdidos, apartados de Él, comparándonos con el vecino, pensando que porque no habíamos asesinado a nadie, no éramos asesinos, cuando la palabra dice que aquel que odia a su hermano es asesino. Pensando que no había inmundicia en nosotros, cuando muchas veces vimos a alguna mujer con deseo, y dice la palabra que somos adúlteros y adulteramos con ella en nuestro corazón. Quiero que piense, hermano, no para culpa, sino para darle las gracias al Señor. Piense en sus pecados, hermano. De nuevo, no es para la culpa. Todo aquello que me trae culpa y me aleja de Dios no proviene de Dios, proviene del diablo. Pero aquello que trae arrepentimiento verdadero y me trae a la presencia de Dios a pedir perdón y a decir, Señor, he pecado, he escuchado tu palabra tantas veces y he sido frío a tu palabra. Quiero que piense, hermano, yo no sé cuántos años tiene usted en Cristo, no sé cuándo le conoció, pero piense que su vida estaba perdida, apartada totalmente de Él, y no había nada, hermano, en usted diferente y especial que usted pudiera hacer, porque aún la fe no se dejaba. Es el Espíritu Santo que algún día abrió sus ojos, su mente, y le mostró no solamente que era un pecador, porque hay mucha gente que reconoce el pecado pero no se arrepiente de él. Dios tuvo misericordia de usted, abrió su corazón, abrió su mente, y ese día usted nació de nuevo, y ahora puede darle la gloria y la honra y decirle, Señor, realmente estaba perdido, realmente mi deuda era enorme y jamás en 100 vidas podría pagar lo que tú has hecho por mí, pero gracias a tu sangre ahora soy hijo tuyo. Ahora esa justicia ha sido puesta en mí, esa sangre me cubre, me limpia y es suficiente para ser salvo. Ahora, Señor, ese fruto tiene que tener la evidencia y producir fruto, porque el árbol bueno produce buen fruto. Que ese fruto se manifieste en nuestra vida, Señor, para que eso
seamos la sal del mundo, Señor, reconociendo que las buenas obras no son la raíz, Señor, son el fruto de la fe, del trabajo, de la regeneración que tú hiciste en nuestra mente, de esa nueva criatura, Padre. Yo te pido, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú, Espíritu Santo, tú que eres nuestro consolador, tú que eres el que nos constrita cuando hacemos algo malo, sigas trabajando en nosotros. Y de este lugar, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, empezando por el que está hablando. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, que nunca pensemos que hay algo en nosotros que nos haga ser superiores a otros, Señor. Que siempre que compartamos la palabra lo hagamos con el propósito de amor para rescatar a aquel, Señor, o para llevar el mensaje, porque quien rescata eres tú, Señor, para llevar el mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, que aquel que está perdido, sea religioso o no sea religioso, venga, Señor, al conocimiento de tu verdad. Renuncie, Señor, a cual sea que sea su traición humana, Señor. Posiblemente esta persona dice: soy protestante y ya soy salvo, siempre salvo, y está engañado y solo tiene religiosidad, Señor. Te pido, Padre, que en aquel hombre, que aquel tradición humana, Señor, se ha puesto por encima de tu mandamiento, sus ojos sean abiertos, que sus oídos sean abiertos, y que a pesar de todo lo que él sepa que tenga que reconocer, Señor, reconozca, Señor, que lo único infalible es tu palabra, Señor, que tú eres su única esperanza y tu sangre es más que suficiente para limpiarnos y purificarnos, Señor. Que recordemos constantemente la forma de vivir, no para alegrarnos, no para sentir culpabilidad, sino para reconocer la misericordia de donde nos ha sacado, y con ese amor poder ir a aquel que se está perdiendo, ya sea de palabra, ya sea de carta, o ya sea orando por esa persona que se está perdiendo, Padre. Lo pedimos todo, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.